Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 3000, Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C700, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 56. Alivio. La respiración mecánica del traje Vader de Toji resonó por los pasillos vacíos del Palacio Imperial. Cada paso fue medido, deliberado, producto tanto del daño en su pierna derecha como de la pura determinación que lo impulsaba hacia adelante. Su capa se arrastraba ligeramente por el suelo pulido detrás de él, una sombra detrás de una sombra. Con cada paso, mantenía el equilibrio a través de una sutil telequinesis, compensando el daño nervioso que hacía que su pierna derecha no fuera confiable. Nada de eso importaba ahora. Solo una cosa ocupaba sus pensamientos. Megumi. Desde el momento en que la conciencia regresó a esa cámara médica, la firma de ki de su hijo había sido lo primero que había buscado. Incluso a través del dolor, incluso a través del impacto de su condición transformada, había sentido ese pequeño y familiar destello de energía en algún lugar del palacio. Ahora se movió hacia él con un propósito singular, ignorando al personal del palacio que se aplastaba contra las paredes a su paso, con sus rostros enmascarados de miedo y asombro. Lord Nacimiento del atardecer había regresado de la muerte, más terrible que antes. El pasillo de adelante se curvaba con gracia, conduciendo hacia el ala real. Cuando Toji dobló la curva, una figura se interpuso en su camino, habiéndolo seguido, interceptado, bloqueando su camino. Freser. Ella se quedó perfectamente quieta, su cabello blanco cayendo en cascada sobre sus hombros, sus ojos violetas fijos en su máscara. Su expresión era ilegible, una compleja mezcla de emociones cuidadosamente controladas. Toji se detuvo, la respiración mecánica llenó el silencio entre ellos. Durante varios largos momentos, ni se movió ni habló. Simplemente se miraban el uno al otro. Emperatriz y señor, mujer y hombre, madre y padre. Finalmente, Freser dio un paso al frente. Ella se acercó hasta que se paró directamente frente a él, lo suficientemente cerca como para tener que inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás para encontrarse con los oculares de su máscara. Sin previo aviso, su mano voló hacia arriba, con el objetivo de golpear su casco en una bofetada. La mano protésica de Toji salió disparada con una velocidad inhumana, atrapando su muñeca a mitad del swing. Los dedos metálicos se cerraron alrededor de su delicada muñeca con la presión justa para detenerla, no la suficiente para lastimarla. No estoy de humor para tus juegos, afirmó fríamente, con su voz modulada fría. Con un movimiento casual de su muñeca, la arrojó de costado contra la pared. El impacto agrietó los paneles ornamentados, cuando Freser se deslizó al suelo, con los ojos muy abiertos por la conmoción, no por el dolor, sino por la facilidad con la que la había maltratado. Antes de su batalla con Dragon Slug, habían sido casi iguales en sus formas básicas. Ahora, incluso en su estado dañado, la había arrojado a un lado como una muñeca. Toji se movió para pasar junto a ella sin decir una palabra más, su atención volvió a la firma de ki que lo llamaba. Pero al pasar, algo llamó su atención. Un destello de luz del suelo donde Freser había aterrizado. Hizo una pausa, mirando hacia abajo. Allí, en su palma abierta, yacía el collar que él había elaborado en ese planeta selvático. El colgante hecho con un fragmento de su bioarmadura. El que había usado como recordatorio de ella, incluso después de que ella los abandonara a él y a Megumi. Ahora estaba agrietado, dañado durante su batalla con Dragon Slug, él lo había protegido incluso durante su cercana muerte. Lo había olvidado por completo después de lograr su forma imaginaria, perdido en el poder supremo y la posterior destrucción. Toji permaneció inmóvil por un momento, la respiración mecánica constante e inmutable. Luego, lentamente, se agachó ante ella, una torre de sombras inclinándose hacia la luz. Su mano protésica se extendió, los dedos se cerraron cuidadosamente alrededor del colgante roto. Lo levantó de su palma, examinando la grieta que atravesaba su centro.
Freser no hizo ningún movimiento para detenerlo, sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Ella no habló, no intentó explicar por qué lo tenía o cómo lo había encontrado. Ella no necesitaba hacerlo. Toji se elevó a toda su altura, el colgante se agarró a su mano mecánica. Sin decir una palabra, continuó caminando, pasando junto a ella hacia su destino. Freser permaneció en el suelo, observándolo irse, igualmente en silencio. No se necesitaban palabras entre ellos. Su toma del collar decía mucho. A pesar de todo, a pesar de su comportamiento frío y su intento de bofetada, el vínculo se mantuvo. Él todavía la amaba, todavía quería esa conexión. Y ella entendió que su frialdad no era rechazo. Era dolor, agotamiento y la abrumadora necesidad de ver a su hijo. Su intento de bofetada no había sido solo ira, había sido miedo a perderlo, rabia por su imprudencia, dolor ante la idea de que él la dejará a ella y a Megumi para siempre. Toji continuó por los pasillos del palacio, su zancada más decidida ahora, el collar se agarró con fuerza a su mano mecánica. Guardias y sirvientes se dispersaron ante él, sintiendo la peligrosa energía que irradiaba de su forma. Cuando se acercó a las enormes puertas de la Cámara Soberana, 2 guardias de élite cruzaron sus armas, bloqueando su camino. ¡Alto! El emperador no está recibiendo visitas en este momento, anunció uno, con la voz un poco vacilante a pesar de su entrenamiento. Toji no rompió el paso. «Muévete», ordenó, la sola palabra conllevaba más amenaza que 1000 amenazas. «No podemos permitir», comenzó el segundo guardia. La paciencia de Toji, ya escasa, se quebró por completo. Con un gesto casual, envió a ambos guardias volando hacia paredes opuestas, sus armas golpeando inútilmente el suelo. Las enormes puertas ante él estaban selladas. Barreras ornamentadas de metales preciosos y tecnología antigua diseñadas para resistir incluso el bombardeo planetario. Bien podrían haber sido de papel. Toji extendió su mano orgánica restante, canalizando su telequinesis. Las puertas gimieron, luego se doblaron y luego estallaron hacia adentro con un estruendoso estruendo que resonó en todo el palacio. Dentro de la Cámara Soberana, el rey Colt levantó la vista de su trono, momentáneamente sobresaltado por la dramática entrada. Pero su sorpresa rápidamente dio paso a una expresión de satisfacción al reconocer la figura oscura de pie en la puerta. «Lord Nacimiento del Atardecer», saludó Colt, su voz profunda atravesando la vasta cámara. «Me complace verte ambulatorio una vez más». Toji dio un paso adelante, su atención se centró inmediatamente en el pequeño bulto en los enormes brazos de Colt. «Megumi, tu hijo ha sido lo máximo, angustiado por tu ausencia», continuó Colt, acunando al bebé con dulzura. «Durante 3 días desde tu regreso, él mismo ha llorado hasta quedarse dormido repetidamente, llamándote a su manera». Colt se levantó de su trono, cargando a Megumi con movimientos cuidadosos. «Lo he estado atendiendo personalmente. La dinastía fría valora a la familia por encima de todo, y este pequeño es mi nieto». Toji permaneció en silencio, la respiración mecánica era el único sonido que traicionaba su presencia. Sus ojos, escondidos detrás de la máscara, nunca abandonaron la forma de su hijo. Colt se acercó, sosteniendo a Megumi para que el niño se enfrentara a Toji. Ha estado inconsolable. Los cuidadores imperiales no pudieron hacer nada para calmarlo. Solo mi presencia parecía brindar algún consuelo, tal vez porque él siente nuestra conexión sanguínea. A medida que Colt se acercaba, los ojos de Megumi de repente se abrieron. El bebé había estado apático, agotado por llorar, pero al oír el sonido de la respiración mecánica, ese sonido familiar y rítmico que había llegado a asociar con la seguridad y el amor, de repente cobró vida. Con una fuerza que sorprendió incluso fría, Megumi se lanzó de los brazos del emperador hacia Toji, sus diminutas manos alcanzando desesperadamente. «Dada». La palabra brotó de los labios del infante, su primera palabra jamás pronunciada. Toji atrapó a su hijo con su brazo orgánico y prótesis, el impacto de escuchar a Megumi hablar lo aturdió momentáneamente. El bebé inmediatamente se presionó contra la placa torácica de Toji, pequeños dedos agarrando la armadura negra como si temiera que su padre pudiera desaparecer nuevamente. La emoción que inundó a Toji fue abrumadora. Sus rodillas se doblaron y se hundió en el suelo de la Cámara Soberana, acunando a su hijo contra él. Dentro del casco, las lágrimas corrían lentamente por su rostro lleno de cicatrices.
El temido Lord Nacimiento del Atardecer, el hombre que había destruido a un antiguo dragón, reducido a un padre vulnerable de rodillas. Había temido, en esos momentos oscuros en los que la conciencia lo había abandonado, cuando sintió que la muerte se acercaba 2 veces durante su batalla contra Slug, que nunca volvería a abrazar a su hijo. Cuando despertó por primera vez y se sintió mal, incompleto, dañado, temió antes de que Whis le mostrara su ser, que su cuerpo dañado pudiera hacerlo irreconocible, o peor aún, que Megumi temiera en lo que se había convertido. Sin embargo, aquí estaba su hijo, aferrado a él, y esas preocupaciones desaparecieron, como si una montaña se le cayera de los hombros. El alivio lo hizo llorar. Megumi retrocedió ligeramente, mirando hacia la máscara inexpresiva. A pesar de no poder ver a través de él, a pesar de que no había lágrimas visibles, el bebé de alguna manera sintió la emoción de su padre. Con extraña intuición, se estiró, pequeños dedos tocando el área debajo de los ojos del casco. «No llores, papá», dijo. Toji se congeló, aturdido. Megumi era demasiado joven para hablar en oraciones, pero aquí estaba, no solo reconociendo el estado emocional de Toji sino tratando de consolarlo. Pero, por supuesto, su hijo siempre ha sido especial. De muchas maneras en eso. King Cold observó la escena con silencioso interés, su enorme cuerpo se elevaba sobre el arrodillado Toji y la pequeña Megumi. «Tu hijo es extraordinario», comentó Cold en voz baja. «Su desarrollo supera incluso los estándares de los demonios del frío. Creo que estamos presenciando el surgimiento de algo verdaderamente único en el universo». Toji apenas escuchó las palabras del emperador. Todo su mundo se había reducido al pequeño ser en sus brazos, el hijo que de alguna manera había atravesado la barrera de su máscara para tocar su alma. En ese momento, todo lo demás, sus heridas, su búsqueda del ki divino, Freser, todo se desvaneció hasta la insignificancia. Esto era lo que importaba. Esto era para lo que viviría, por lo que lucharía, por lo que se convertiría en un destructor. Megumi le sonrió, una mezcla perfecta de sus rasgos y los de Freser, inocente pero de alguna manera consciente más allá de sus años. «Dada de vuelta», declaró el bebé con satisfacción, acariciando la placa del pecho del traje de Vader. «Sí», respondió Toji, su voz modulada más suave de lo que había sido desde que se puso el casco. «Dada back. Y no voy a ir a ninguna parte». Detrás de ellos, inadvertido para Toji o Cold, Freser se paró en la puerta destrozada, observando a padre e hijo reunirse. Su expresión permaneció cuidadosamente neutral, pero su mano se movió inconscientemente hacia su pecho, donde colgaba un colgante similar al que Toji había tomado, uno hecho con un trozo roto del antiguo casco de Toji. La escena anterior a sus emociones agitadas todavía luchaba por comprender. Orgullo, celos, añoranza, pero aún sentía que no estaba lista. Pero ella sabía que era más que antes. Ella se dio la vuelta en silencio, dejando a padre e hijo para su reunión. Habría tiempo más tarde para los tres. Por ahora, ella les daría este momento. Toji necesitaba esto. Capítulo 57. Ambición. Una semana antes de que Toji recuperara la conciencia, el laboratorio subterráneo zumbaba con el pulso constante de la maquinaria, bañado por el resplandor de las luces fluorescentes. Los monitores parpadeaban con flujos de datos, cada uno mostrando diferentes aspectos de los experimentos en curso. En el centro de todo esto se encontraba su creador y único ocupante, con las manos marchitas moviéndose a través de un panel de control. «Perfecto», murmuró el Dr. Gero para sí mismo, su voz resonando en el espacio cavernoso. «Las calibraciones se mantienen estables». Miró la pantalla del calendario en una de las pantallas. Habían pasado 3 días desde la batalla entre Lord Nacimiento del Atardecer y la entidad conocida como Dragon Slug. 3 días después de que la anomalía humana fuera llevada a bordo de una nave imperial, su cuerpo roto apenas se aferraba a la vida. El viaje al mundo del trono tomaría aproximadamente 4 días, seguido de quién sabía cuánto tiempo en estasis médica. Un giro afortunado de los acontecimientos, continuó Gero en su monólogo, un hábito desarrollado durante años de aislamiento. Con los guerreros desaparecidos y ese monstruoso Toji Fushiguro incapacitado, tengo la ventana perfecta para partir. Se movió a una superficie de metal pulido, examinando su reflejo con desapego clínico. El rostro que le devolvía la mirada ya no era del todo humano.
Piel sintética blanca como la porcelana cubría su cráneo, con sensores ópticos rojos brillantes donde alguna vez habían estado los ojos. Solo quedaba su cerebro y algunos componentes orgánicos del hombre que una vez dirigió la división científica del ejército de la cinta roja. Androide 20, dijo a su reflejo. Simplemente un recipiente temporal, por supuesto. Hasta que Android 13 esté listo. Sus dedos mecánicos trazaban la insignia de la cinta roja estampada en su sombrero. He incorporado las mejores mejoras cibernéticas disponibles, pero los componentes orgánicos de 13 lo lograrán, superior. La misma tecnología que estoy desarrollando para 17 y 18. Se apartó de su reflejo y se adentró más en el laboratorio. Hablándote a ti mismo de nuevo, viejo. Se rió entre dientes sin alegría. Un mal necesario para mantener la función cognitiva de forma aislada. La mente requiere estimulación, incluso artificial. El laboratorio se extendió mucho más allá de lo que parecía físicamente posible debajo de la montaña, un testimonio de décadas de expansión obsesiva. Jero pasó filas de modelos incompletos de Android, cada uno en varias etapas de desarrollo. Los números del 13 al 19 yacían dormidos en sus aposentos, esperando los toques finales que les darían vida. Pero el destino de Jero estaba más allá de todos ellos, en una cámara que visitaba todos los días sin falta. La puerta se abrió siseando, revelando una habitación bañada en una suave luz azul. En su centro había una cápsula de éxtasis que contenía la figura de una mujer de mediana edad. Su rostro, aunque rayado por la edad, conservaba rastros de belleza. El cabello castaño oscuro flotaba alrededor de su cabeza en el líquido de suspensión, dándole una apariencia etérea. Jero se acercó a la cápsula, colocando su mano mecánica contra el cristal con inesperada ternura. Pronto, Vomi, susurró. Pronto volveremos a ser una familia. Su voz se suavizó cuando le habló. El método de transferencia de almas está casi perfeccionado. Ya preparé mi propio sujeto de prueba. Hizo un gesto a su cuerpo mecánico. Una vez que haya transferido con éxito mi conciencia a Android 13, sabré que es seguro para ti. Él miró su rostro tranquilo y suspendido. Los recuerdos volvieron a inundar. Su vida antes del ejército de la cinta roja, antes de que su hijo Jebo siguiera sus pasos. Tenías razón al culparme, admitió en voz baja. Traje a Jebo al ejército. Mi orgullo, mi ambición, pensé que continuaría con mi legado. El día permaneció vívido en su memoria. Los informes de un niño, un monstruo en forma humana, atravesando la sede del Lazo Rojo. Son Goku. Cuando Jero regresó de su puesto de avanzada de investigación, su hijo yacía entre los muertos. Vomi nunca lo había perdonado. Dijiste que lo maté, continuó Jero con su conversación unilateral. Y quizás lo hice, indirectamente. Pero tu odio te consumió, querida. La noche del accidente había estado lloviendo. Vomi, borracha y abatido en el aniversario de la muerte de Jebo, se había precipitado por un precipicio. Jero la había encontrado apenas con vida, con el cuerpo destrozado más allá de la reparación médica convencional. Yo tampoco podría perderte a ti, susurró. Incluso si me odiabas. Durante años, la había mantenido suspendida entre la vida y la muerte mientras trabajaba en una solución. El androide 21 sería su obra maestra. Un recipiente perfecto para la conciencia de Vomi, diseñado con los componentes orgánicos necesarios para seguir siendo humano. El alma era lo más fascinante que existía, y lo más complicado. Algo que eludió a todos los científicos, pero no a Jero. No el hombre que creía en ello. No el hombre que durante más de una década había comenzado a investigar el ki y sus componentes, y las experiencias extracorporales de las personas. Tratando de entender cómo puede, con ki, posiblemente transferir su propia alma a través de su cerebro a otro cuerpo, para que eventualmente pueda hacer lo mismo por su esposa. Y atrévete a esperar, de alguna manera revivir a su hijo Jebo, con las Dragon Balls. Solo un poco más, prometió, alejándose de la cápsula de éxtasis. Primero, debo perfeccionar el proceso en mí mismo. Entonces, estaremos juntos de nuevo. Y después de eso, Son Goku pagará por lo que le ha hecho a nuestra familia. Jero atravesó otro conjunto de puertas de seguridad y entró en una cámara dominada por un enorme tanque de fluido verde luminiscente.
Tubos y cables conectaban el tanque a docenas de máquinas, cada una monitoreando diferentes aspectos del desarrollo de sus ocupantes. Dentro del líquido flotaba lo que parecía ser un niño pequeño, quizás de 5 años. Pero las apariencias engañaban. El ser había existido durante apenas un mes, su desarrollo acelerado era un testimonio del genio de Hero y del extraordinario material genético a partir del cual fue creado. Zelda, Hero se dirigió a la figura flotante. Mi mayor creación. Los rasgos del niño eran un extraño híbrido, predominantemente humano pero con sutiles características alienígenas. Su piel tenía un tono pálido, y pequeñas protuberancias que algún día podrían convertirse en cuernos o gemas biológicas eran visibles en su frente. Mitad humano, mitad demonio del frío, reflexionó Hero, revisando los monitores de desarrollo. La base perfecta. Y pronto, incorporaré el ADN namekiano que he recolectado de Lore Slug, junto con las muestras de Saiyajin, humanos y otras. En las pantallas cercanas, se reproducían imágenes de la batalla entre Toji y Dragon Slug en bucle. Hero había pirateado transmisiones satelitales para capturar la confrontación, fascinado por la exhibición de poder. Tu padre, le dijo Hero al niño inconsciente. Un espécimen notable. Su ADN combinado con el de la emperatriz Freser ha producido un potencial más allá de mis cálculos más descabellados. Tocó un comando en la consola, y las imágenes cambiaron para mostrar la transformación de Toji en su forma de 4 brazos y 4 ojos. Imaginen qué te convertirás cuando hayas incorporado todas las ventajas genéticas que he preparado para ti. De repente, los monitores que rastreaban la actividad cerebral de las células aumentaron drásticamente. Los ojos del niño se abrieron de golpe, ojos inteligentes y conscientes que no deberían pertenecer a un ser tan joven. Se fijaron en la pantalla que mostraba la batalla de Toji, ensanchándose cuando Dragon Slug le cortó los brazos. Padre. La palabra escapó de los labios de Cell, burbujeando a través del líquido. Su expresión mostraba una angustia inconfundible, sin preocupaciones. Un instinto de hijo para su padre. Hero se congeló, sus ojos mecánicos se abrieron de par en par alarmados. No, no, no. Esto no servirá de nada. Ajustó frenéticamente los controles en una máquina cercana etiquetada como matriz de reconfiguración neuronal. El dispositivo se conectó directamente al tanque de Cell a través de una serie de electrodos conectados a la cabeza del niño. El proceso de impresión está incompleto, murmuró Hero, aumentando la producción de la máquina. La memoria genética debe suprimirse y reemplazarse. La máquina tarareaba más fuerte mientras proyectaba una serie de mensajes directamente en la mente en desarrollo de Cell. Mata a Son Goku. Lograr la perfección. Supera a tu padre. Demuestra tu perfección matando al ser más cercano a la perfección. Toji Fushiguro. El pequeño cuerpo de Cell se convulsionó en el tanque, su rostro se retorció de dolor mientras la máquina intentaba sobreescribir su conexión instintiva con su padre. Las lágrimas se formaron en sus ojos, mezclándose con el fluido verde que lo rodeaba. Por un breve y sorprendente momento, los ojos de Cell se despejaron de confusión y dolor, enfocándose con inesperada claridad en Hero. «Detente», gritó, su voz distorsionada por el fluido pero inconfundible en su desesperación. «Padre necesita ayuda». La mano mecánica de Hero presionó un botón rojo, activando los protocolos de sedación de emergencia. Una sustancia azulada se dispersó inmediatamente a través del tanque, envolviendo la forma aplastante de Cell. Notable resistencia, señaló Hero clínicamente, incluso cuando algo parecido a la culpa parpadeaba en sus sistemas artificiales. El vínculo genético es más fuerte de lo previsto. Se requerirá acondicionamiento adicional. Instinto. Algo arraigado en todas las criaturas. El amor incondicional de un padre por su hijo. Y el propio amor de un hijo y el deseo de protección de su padre. Los instintos solo se anularon a través de muchas malas experiencias con el padre o el hijo de uno, o como diría Hero, un inmenso lavado de cerebro. A medida que la conciencia de Cell se desvanecía, las lágrimas continuaban brotando de sus ojos, creando pequeñas ondas en el líquido verde. Su pequeña mano presionó contra el cristal, como si buscara la imagen de Toji en la pantalla. «Duerme ahora», dijo Hero, su voz suavizándose ligeramente. «Tu propósito es mayor de lo que puedes entender. Serás perfecto, la culminación de todo el potencial de lucha en el universo.
Se alejó del tanque, moviéndose hacia una enorme terminal de computadora que dominaba una pared de la cámara. Computadora, inicie los preparativos finales de salida. El tiempo es esencial. Secuencia de salida iniciada, respondió la computadora con una voz femenina inspirada deliberadamente en la de Bomi. Finalización estimada. 3 horas. Hero asintió satisfecho. La ausencia de los Warriors proporciona la ventana perfecta. El poder de Cell está creciendo demasiado rápido como para permanecer oculto por mucho más tiempo. Se movió por el laboratorio, revisando los preparativos finales. En una sección, se dispusieron miles de cápsulas en un orden meticuloso, cada una etiquetada con su contenido. Tecnología de Capsule Corporación, señaló, recogiendo uno etiquetado como componentes de la cámara de gravedad materiales del Instituto de Investigación de West City. Otra cápsula marcada elementos de tierras raras equipo médico del Hospital Central. Una tercera cápsula con esquemas de replicación del tanque de regeneración décadas de robo cuidadoso de materiales, manteniéndose siempre justo por debajo del umbral que podría llamar la atención. Los recursos necesarios para sus ambiciones excedían con creces lo que un hombre podía adquirir legítimamente. El planeta que he seleccionado es perfecto, continuó su monólogo. Ambiente deshabitado, respirable, recursos suficientes para un desarrollo continuo. Lo había descubierto mientras pirateaba las bases de datos de Capsule Corporación, que habían extraído información del cazatalentos de Raditz. Las cartas estelares de la Fuerza Freser contenían información detallada sobre miles de mundos, incluidos varios que se habían considerado inadecuados para la conquista debido a la falta de recursos valiosos o posición estratégica. Perfecto para mis propósitos, murmuró Hero. Aislamiento sin interferencias. Se acercó a un recipiente sellado marcado con símbolos de riesgo biológico. En el interior, muestras de tejido cuidadosamente conservadas brillaban bajo las luces del laboratorio. Adam Delores Lug, leyó en la etiqueta. Una adquisición muy afortunada. Las capacidades regenerativas por sí solas mejorarán exponencialmente la durabilidad de las células. Junto a él se sentaron muestras de varios luchadores. Piccolo, Goku, Vegeta, Even Kohler, recolectados del campo de batalla después de su derrota. Cada uno representaba habilidades únicas que se incorporarían a la forma final de Cell. Pero aún no, decidió Hero, asegurando las muestras para el transporte. El desarrollo de la base celular debe estabilizarse antes de introducir material genético adicional. La combinación de humano y demonio del frío proporciona la base perfecta. Un monitor emitió un pitido, indicando que se había completado el escaneo de los datos de batalla de Dragon Slug. Hero examinó los resultados con satisfacción. Las capacidades de transformación, regeneración, técnicas, todo se incorporará a la programación de Cell, dijo. Combinado con el poder puro de Toji y el linaje imperial de Freser, mi creación será verdaderamente perfecta. La voz de la computadora interrumpió. Secuencia de transformación de laboratorio lista para su iniciación. Excelente, respondió Hero. Comienza la transformación. Todo el laboratorio se estremeció cuando se activaron mecanismos ocultos. Las paredes se reconfiguraron, el equipo se plegó en compartimentos especializados y el techo se abrió para revelar un enorme casco de nave espacial integrado en la montaña misma. Mi obra maestra de ingeniería, dijo orgulloso Hero. Un laboratorio que se transforma en una nave interestelar. Se movió rápidamente a través de la instalación de transformación, asegurándose de que las cápsulas de estasis que contenían vómito y células estuvieran ancladas de forma segura en sus cámaras de transporte. Cada uno estaba rodeado de sistemas redundantes, de soporte vital y campos de protección. El viaje durará aproximadamente una semana, dijo a las figuras inconscientes. A su llegada, estableceré una nueva instalación donde podamos continuar nuestro trabajo sin interrupciones. Cuando se completó la transformación, Hero asumió su puesto en el centro de mando. La montaña de arriba se había abierto, revelando un camino despejado hacia el cielo nocturno. Computadora, inicie la secuencia de lanzamiento, ordenó. Protocolos sigilosos al máximo. Secuencia de lanzamiento iniciada. Sistemas sigilosos activados.
El enorme barco se levantó silenciosamente de su escondite en la montaña, su exterior diseñado para absorber en lugar de reflejar las señales de radar. Los generadores de campo especiales también interrumpieron la detección visual, haciéndola casi invisible para la observación convencional. Cuando la nave atravesó la atmósfera terrestre, Hero miró hacia atrás al planeta azul a través de una ventana gráfica. Por un momento, algo parecido a la nostalgia lo recorrió. Los recuerdos de una vida anterior a la venganza lo habían consumido. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por una fría determinación. Cuando regrese, prometió al lejano planeta, Son Goku morirá, mi familia será restaurada y este mundo reconocerá el genio del Dr. Hero. La nave aceleró a la velocidad de la luz, desapareciendo en la inmensidad del espacio, llevando consigo la obsesión de un padre, una esposa suspendida entre la vida y la muerte y un hijo creado a partir de los genes de los seres más poderosos del universo, un niño que, incluso en un sueño artificial, soñaba con un padre que nunca había conocido pero que instintivamente reconocía como suyo. Mientras dormía, los labios de Cell se movieron en silencio, formando una sola palabra. Padre. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, a bordo de una nave médica imperial que corría hacia el mundo del trono, Toji Fushiguro yacía suspendido entre la vida y la muerte. Su cuerpo, destrozado y roto por canalizar energía de destrucción, fue mantenido por la tecnología médica más avanzada que el Imperio Frío podía proporcionar. Sin darse cuenta de la conexión que se estaba formando en la mente de un niño que nunca había conocido, el cuerpo dañado de Toji luchó por curar lesiones que desafiaban la medicina convencional. El destino haría que eventualmente se encontraran. Y entonces, padre e hijo realmente lucharán. Y el segador estará listo para ver de quién es el alma que cosecha. Nota del autor. Hola a todos. Espero que todos hayan disfrutado el capítulo. Dime cómo lo encontraste. Me pareció lógico que ella dejara el planeta con el nivel de poder de Cell creciendo y Hero no estaba seguro de poder ocultarlo por mucho más tiempo. Además, lo del alma. Honestamente, con un genio como Hero, si creyera en las almas, estoy seguro de que las estudiaría extensamente y trataría de poder transferirlas a otro cuerpo. Oh, sí, lo de Goku matando a Gebo, no creo que eso sea canon. Pero voy con eso. Hace las cosas más interesantes. Bueno, espero verlos a todos más tarde. Capítulo 58. Siervo. Menos un mes desde que conocí a Whis, el aire antes del amanecer en las cámaras del señor nacido del crepúsculo era frío, antinaturalmente así. La princesa Sara de Astrea se movió a través de la oscuridad, sus ojos ámbar se ajustaron a la penumbra mientras acomodaba los componentes del traje de su amo en el puesto de preparación. Hizo una pausa en el aparato respiratorio, notando una ligera desalineación en el regulador. Después de la sesión de entrenamiento de ayer, necesitaba un ajuste. Sus delgados dedos trabajaron hábilmente, calibrando el dispositivo que se había vuelto esencial para la supervivencia del hornacimiento del atardecer. Mientras trabajaba, los recuerdos de Lady Alicia surgieron espontáneamente. La tercera sirvienta que colapsó el mes pasado. Una orgullosa hija de la nobleza Centauri que había servido en el palacio durante 15 años sin incidentes. Sara aún podía escuchar sus gritos. Por favor, no me borres. Por favor, haré cualquier cosa. Cualquier cosa. Simplemente no me destruyas. No destruyas a mí. Lady Alicia se había dejado llevar, todavía gritando sobre el vacío y el borrado. Ella nunca regresó al servicio. Sara era la única que quedaba ahora. Todos los demás sirvientes asignados por King Cole, además de ella, habían suplicado transferencias, colapsaron de terror o, en el caso de Krell, ex príncipe de Arcturus, murieron de insuficiencia cardíaca después de permanecer en presencia del señor Crepúsculo durante demasiado tiempo. Ella lo sintió antes de escuchar su respiración dificultosa. Una sutil presión en el aire, un peso que parecía presionar contra su mente. La temperatura bajó aún más a medida que la puerta se abrió. El hornacimiento del atardecer entró, su enorme figura recortada contra la luz del pasillo. Incluso sin el traje, era imponente. 6 pies y medio de músculo atado y carne con cicatrices. Las marcas negras parecidas a rayos en su cuerpo parecían absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Buenos días, mi señor, dijo Sara, inclinándose con precisión. Tu traje está preparado.
Lord Nacimiento del Atardecer asintió una vez, acercándose al estrado. El regulador. Ajustado, mi señor. Debería funcionar a niveles óptimos ahora. Él la estudió por un momento, sus ojos oscuros y legibles. Tu eficiencia lo es, apreciado. Gracias, mi señor. Sara se movió para ayudarlo a ponerse el traje, un proceso que se había convertido en rutina durante el último mes. El programa de hoy incluye una reunión con los gobernadores del cuadrante oriental al mediodía, seguida de, cancélalo, interrumpió, su voz seguía siendo la suya hasta que el casco estuviera en su lugar. Visitaré el mundo del terror para reunirme con los rebeldes. Sara hizo una pausa, con las manos flotando sobre el plato del pecho. Entendido, mi señor. Haré los arreglos necesarios. Ella lo ayudó a entrar en el complejo traje pieza por pieza, cada componente encajando en su lugar con precisión. A medida que la placa torácica se conectaba a los sistemas de soporte vital, su respiración se alivió notablemente. ¿Necesitará algo especial para la reunión con los rebeldes?, preguntó ella, agarrando el casco. No. Los protocolos diplomáticos estándar serán suficientes. Sara dudó, sorprendiéndose con sus siguientes palabras. ¿Puedo acompañarte, mi señor? Lord Nacimiento del Atardecer se volvió hacia ella. Por un momento incómodo, simplemente la estudió, como si viera algo más allá de su forma física. Sí, dijo finalmente. Tu presencia puede probar útil. 2 horas después, Sara se quedó en sus aposentos, seleccionando el atuendo apropiado para una misión diplomática imperial. Eligió el uniforme índigo formal del personal doméstico del Lord Nacimiento del Atardecer, sutilmente bordado con patrones celestiales dorados, un pequeño recordatorio de Astraea que no había sido cuestionado. Mientras trenzaba su largo cabello negro, su mente se centró en esa primera semana después del regreso del señor Nacimiento del crepúsculo de la batalla con lo que Palas Susurros llamó el dios dragón. Ella había sido una de los 12 sirvientes asignados al temido Lord Protector. Al tercer día, solo quedaban 5. Al cuarto día, había visto a Krell, que había sobrevivido a la destrucción de su mundo natal, la muerte de su familia y 15 años de servicio imperial, simplemente colapsar mientras estaba alerta. Los droides médicos le habían declarado insuficiencia cardíaca, pero Sara le había visto la cara en esos momentos finales. Puro terror, sus ojos fijos en algo que solo él podía ver. Ahora, organizó el transporte a la bahía de atraque del mundo del terror, moviéndose por los pasillos del palacio por delante de su amo. Las reacciones del Estado Mayor Imperial eran tan predecibles como inquietantes. Los guardias se congelaron cuando Lord Nacimiento del Crepúsculo se acercó, algunos sin poder respirar hasta que pasó. Los administradores dejaron caer documentos, manos temblando incontrolablemente. Un oficial susurró: por favor, no me borres antes de desmayarse, cuando la figura oscura pasó caminando. Lo más perturbador fue el aparente olvido de Lord Duskborn de estas reacciones. Se movió por el palacio como un vacío viviente, dejando terror a su paso sin que pareciera darse cuenta o importarle. En la bahía del transbordador, el piloto asignado a su transporte tembló visiblemente cuando Lord Nacimiento del Atardecer abordó. Sus manos temblaron tanto en los controles que Vegeta, que se había unido a ellos junto con Nappa, asumió el control con un gruñido disgustado. Patético, murmuró el príncipe Saiyano mientras se deslizaba hacia el asiento del piloto. Ni siquiera puedo volar un simple transbordador. Una vez que estuvieron en marcha, Sara se sentó en silencio, observando la interacción entre Lord Nacimiento del Atardecer y los Saiyajin. A diferencia de otros en el palacio, mostraron respeto en lugar de terror, cautelosos, ciertamente, pero no paralizados por el miedo. Los rebeldes han sido contenidos en el sector del comando central, informó Vegeta, moviendo las manos con confianza sobre los controles. Comandante Suprema Stardust y sus 5 tenientes. ¿Su condición?, preguntó Lord Nacimiento del Atardecer, la respiración mecánica de su casco llenando la cabina. Ileso, como ordenaste, respondió Nappa, su enorme estructura empequeñecía los asientos del transbordador. Aunque todavía no entiendo por qué los mantenemos vivos. Intentaron destruir la capital imperial. Su conocimiento es valioso, declaró Lord Nacimiento del Atardecer. Y sus habilidades técnicas más aún. Sara observó el intercambio con interés.
El enfoque pragmático era diferente de las respuestas familiares frías tradicionales a la rebelión, que generalmente involucraban ejecuciones públicas y destrucción planetaria como ejemplos. La conversación le recordó su encuentro infantil con Lord Bills. La presión en el aire alrededor del nacimiento del atardecer era similar. Un peso de destrucción potencial que presionaba contra la mente. Sin embargo, donde Verus había irradiado peligro caprichoso, la energía del señor nacimiento del crepúsculo se sentía más centrado, controlado por la fuerza, a pesar de su volatilidad inherente. Ella lo había reconocido de inmediato la primera vez que lo sintió, no la muerte, sino el borrado. Energía divina, o algo que se le acerca. Los rebeldes solían controlar el mundo del terror, continuó Vegeta, trayendo a Sarah de regreso a la conversación actual. Pasaron décadas mejorando y preservando ese planetoide como la única arma capaz de destruir sistemas solares completos. Y ahora te pertenece a ti, agregó Nappa con una sonrisa. Justicia poética. Tengo la intención de ofrecerles puestos dentro de mi administración, declaró Lord Nacimiento del Atardecer, provocando que ambos Saiyajin lo miraran conmocionados. No puedes hablar en serio, protestó Vegeta. Son terroristas. Son ingenieros, científicos y tácticos que casi logran destruir la capital imperial de toda la galaxia, respondió Lord Nacimiento del Atardecer. Prefiero que esos talentos me sirvan en lugar de oponerse a mí. ¿Qué pasa con la justicia por sus crímenes? No me importan los demás, pero también estábamos en el planeta. Nappa respondió. ¿Justicia? Ni siquiera te alcanzó. La voz mecánica de alguna manera transmitía diversión. El Imperio Frío ha destruido miles de mundos. Estos rebeldes perdieron sus hogares, familias y civilizaciones debido a la expansión imperial. Su perspectiva sobre la justicia probablemente difiere de la tuya. ¿Has olvidado que tu hijo, Megumi, también estaba en el mundo del trono entonces? Vegeta de repente respondió provocando que todos se pusieran rígidos, Nappa, el piloto y la propia Sarah. Todos mirando al príncipe como si estuviera loco. ¿Cómo pudo llevar eso al señor? La mano izquierda del Lord Nacimiento del Atardecer se apretó imperceptiblemente, hasta que la relajó. No te preocupes, no dije que saldrán ilesos de sus acciones. Planeo trabajarlos hasta que la carne se desgarre de sus huesos. El transbordador luego se quedó en silencio mientras se acercaban al mundo del terror, un planetoide masivo que ahora orbita el mundo del trono. Sarah miró por la ventana panorámica, contemplando la construcción que se suponía que terminaría con la dinastía fría. La superficie del mundo del terror era una compleja red de maquinaria, sistemas de armas y colectores de energía, todos integrados en la estructura natural del planetoide. En su centro, un cañón masivo capaz de disparar un rayo que podría atravesar galaxias a través de agujeros de gusano artificiales. Mientras atracaban, las tropas imperiales se alinearon en perfecta formación para recibirlos. A diferencia del personal del palacio, estos eran soldados endurecidos, pero su disciplina se agrietó visiblemente al escuchar la famosa respiración, y Lord Nacimiento del Atardecer descendió por la rampa. Varios temblaron incontrolablemente, y uno en la última fila parecía estar llorando en silencio. El comandante Rex dio un paso al frente, su uniforme decorado inmaculado, su postura rígida con precisión militar. Sin embargo, cuando habló, su voz se quebró como la de un adolescente. Señor nacido del anochecer, comenzó, tragando saliva con fuerza. Bienvenido al mundo del terror. Estamos honrados por su presencia. Lord Nacimiento del Atardecer permaneció inmóvil, la respiración mecánica llenando el incómodo silencio mientras el comandante luchaba por continuar. Los rebeldes están asegurados en la cámara C del Comando Central C según lo ordenado, continuó Rex, sudando en la frente a pesar del escalofrío que había descendido a su llegada. Todos los sistemas funcionan a una capacidad de 97%. Sarah podía sentir que la paciencia del Nacimiento del Atardecer disminuía. La temperatura bajó aún más y la tartamudez del comandante Rex empeoró. Hemos preparado una sesión informativa completa sobre las capacidades C del arma W. Comandante, intervino suavemente Sarah, dando un paso adelante. Quizás sería más eficiente proceder directamente al centro de comando. La agenda del Nacimiento del Atardecer está bastante llena hoy.
El casco del señor Nacimiento del Crepúsculo se volvió ligeramente hacia ella y luego volvió hacia el comandante. Lidera el camino, ordenó. El alivio inundó el rostro del comandante Rex mientras asentía agradecido a Sarah. Y sí, por supuesto. Por aquí, mi señor. Mientras se movían por los pasillos del mundo del terror, Sarah notó algo extraño. El equipo funcionó mal cuando Lord Nacimiento del Atardecer pasó. Las pantallas parpadearon, mostrando extraños patrones parecidos al vacío antes de volver a la normalidad. Las luces se atenuaron momentáneamente y, en un pasillo, una cámara de seguridad simplemente se derritió mientras caminaba debajo de ella. A ninguno de los otros parecía importarle estas anomalías. Ni siquiera el propio Lord Nacimiento del Atardecer. La cámara de mando central era una gran sala circular dominada por una pantalla holográfica de la galaxia. A su alrededor había 6 figuras. El liderazgo rebelde, atado pero erguido. A diferencia del Estado Mayor Imperial, mostraron miedo pero mantuvieron la compostura. Sus ojos siguieron al señor nacido del crepúsculo cuando entró, pero ninguno se derrumbó ni suplicó misericordia. Comandante Suprema Lyra Stardust, anunció el comandante Rex, con la voz más firme ahora que estaba desempeñando un deber familiar. General Cas de Molus. Doctora Nema Whisperwind. Capitán Silvertongue. Ingeniero Rusbucket. Y. La voz. La mujer de piel verde en el centro, Lyra Stardust, dio un paso al frente, con el rostro lleno de cicatrices convirtiéndose en ira. Tú. Ella mordió antes de controlarse a sí misma. Tú eres quien detuvo nuestro ataque, dijo. La probabilidad de que alguien sobreviviera al contacto directo con el rayo se calculó en un 0,0073%. Para Argos, 9. Lord Nacimiento del Atardecer se quedó en silencio por un momento, luego se agachó y se quitó el casco. La acción sorprendió a todos los presentes. Rara vez mostraba su rostro a alguien fuera de su círculo íntimo. Los rebeldes miraron fijamente los rasgos revelados, guapos a pesar de la cicatriz diagonal que corría desde su sien derecha, pasando por su nariz hasta su labio izquierdo. 4 Soy Lord Nacimiento del Atardecer, afirmó, su voz natural atravesando fácilmente la cámara. Señor protector del cuadrante oriental, gobernante de una quinta parte del universo conocido. Sabemos quién eres, respondió el Kyborg Saiyajin, el general de Molus, con una risa dura. El humano que mató al dios dragón. El monstruo que hace que los oficiales imperiales se mojen. Ja, ja, ja. General, advirtió Lyra, sus ojos nunca abandonaron la cara de Toji. De repente se volvió hacia Sarah, su expresión cambió a sorpresa. Lo eres, Astraean. Pensé que estábamos extintos. Por Celestia. Sarah mantuvo su rostro cuidadosamente neutral, aunque el reconocimiento la sacudió. Sí, comandante supremo. Sirvo al señor Duskborn. Una princesa de Astrea al servicio del Imperio Frío, observó Lyra. La probabilidad estadística de supervivencia de los astraeos reales se calculó en un 2,7%. Para Homeworld. Sobreviví, respondió Sarah simplemente. La atención del Lord Nacimiento del Atardecer volvió a los rebeldes. He revisado tu ataque a la capital imperial. Estrategia impresionante. Ejecución casi impecable. Tu único error de cálculo fue la fortaleza de la familia real. El arma fue diseñada para penetrar cualquier defensa conocida, dijo la doctora Whisperwind, su voz apenas audible. La salida de energía se calibró pero no necesitas saber esa parte. Tu intervención no debería haberlo sido posible. Sin embargo, aquí estamos, respondió Lord Nacimiento del Atardecer. Tu arma ahora orbita el mundo del trono bajo mi mando. Tu rebelión ha fracasado. Mátanos y termina con eso, espetó la ingeniera Rusbucket, flexionando sus 6 brazos contra sus restricciones. La probabilidad de supervivencia es del 0,0%, mi dulce arma querida. Todos vamos a morir de todos modos. Si te quisiera muerto, lo estarías, declaró Lord Nacimiento del Atardecer. Tengo una propuesta diferente. Hizo un gesto, y la pantalla holográfica cambió para mostrar el cuadrante oriental, su territorio dentro del Imperio Frío. Mi territorio abarca miles y miles de mundos, muchos devastados por siglos de dominio imperial.
Tengo la intención de reconstruirlos, de crear un imperio basado en el desarrollo en lugar de la destrucción. Los ojos plateados del capitán Silvertongue se entrecerraron. El astuto señor presenta su oferta con palabras melosas, narró dramáticamente. Pero el capitán Lengua de Plata siente la trampa debajo de la dulce promesa. No hay trampa, respondió Lord Nacimiento del Atardecer. Simple pragmatismo. Tus habilidades se desperdician en cámaras de ejecución. ¿Esperas que sirvamos al Imperio Frío?, preguntó Lyra incrédula. Después de lo que le hicieron a nuestros mundos. Para Argos, 9. No el Imperio Frío, corrigió Lord Nacimiento del Atardecer. Yo. Los rebeldes intercambiaron miradas, con confusión evidente en sus rostros. ¿Cuál es la diferencia?, exigió el general de Molus, su ojo cibernético brillando rojo. La diferencia, explicó Lord Duskborn, es que yo no destruyo lo que se puede mejorar. La dinastía fría ha gobernado a través del miedo durante siglos. Tengo la intención de gobernar a través del miedo y el desarrollo. Ambos. ¿Por qué deberíamos creerte?, Lyra desafió. La probabilidad de una reforma del Imperio Frío es del 0,0042%. Por Celestia. Porque yo digo que lo hará. Y mi palabra es absoluta. Lord Nacimiento del Atardecer explicó con naturalidad. Como si fuera una verdad fundamental. Uno que no se puede negar. Ahora elige. O me sirves y me ayudas a mejorar mundos o, por un momento, un aura de negrura lo rodeó, y todos los rebeldes guardaron silencio. El capitán Lengua Plateada se defecó y el resto se ensució junto a él. Lord Nacimiento del Atardecer inmediatamente se pellizcó la nariz. Tú, señaló a un soldado que estaba detrás de ellos. Llévatelo y take. Pero cuando se volvió hacia el soldado, se había desmayado y su armadura blanca estaba donde está su trasero, marrón oscuro. Se quejó Nappa mientras también se pellizcaba la nariz. Asqueroso, murmuró Vegeta, contemplando honestamente volar toda el área. TSK, Toji volvió a ponerse el casco con un silbido y se dio la vuelta alejándose. Piénsalo. Volveré en una fecha posterior. Mientras Sara y los Saiyajin lo seguían, Nappa continuó pellizcándose la nariz. Deberías haber sabido que esto iba a suceder. La semana pasada ese director también se cabreó cuando hiciste este truco. ¿Te gusta hacer que la gente se cague y se orine a sí misma o algo así? Él refunfuñó. Cállate Nappa, respondió Toji mientras golpeaba la parte posterior de la cabeza del saiyano calvo, haciéndole casi caerse. Una hora más tarde, Sara fue convocada a una plataforma de observación privada con vista al cañón principal del mundo del terror. Lord Nacimiento del Atardecer estaba parado en la ventana panorámica, la respiración mecánica se mantenía estable en el silencio. Sara esperó, con las manos juntas ante ella, hasta que finalmente habló. Tú, comenzó, guardando silencio durante un largo momento. Cuando demostré mi poder a los rebeldes, no, cuando también demostré mi poder en otras ocasiones, tú eres el único que no tiene miedo. ¿Por qué? Sara consideró su respuesta cuidadosamente. Yo, no sé si sabes de él, mi señor, pero existe un ser, uno cuya energía es bastante similar a la tuya. Emitiendo una presión similar, y yo, lo reconocí. Lord Nacimiento del Atardecer se volvió hacia ella. ¿Lo reconociste? Explícate. Cuando era niña, un ser vino a mi mundo natal. Esto fue hace unas 3 décadas. Él se hace llamar Lord Bills, dijo ella. Su presencia tenía un parecido, presión. Un peso de destrucción potencial. Creo que la energía divina se siente diferente del poder mortal. Energía divina, repitió Lord Nacimiento del Atardecer, algo así como interés en su voz modulada. ¿Crees que lo que poseo es divino? No del todo, respondió Sara honestamente. Pero acercándose a él. Desde tu batalla con el dios dragón, la energía a tu alrededor lo ha hecho, cambiado. Otros lo sienten como borrado. Inexistencia. Lord Duskborn permaneció en silencio durante un largo momento, la respiración mecánica era el único sonido. El dios dragón, como lo llamas, no era nada tan grandioso. Finalmente dijo, era un ser antiguo llamado Lord Slug. Un supernamekiano que había vivido durante más de 1 millón de años. Sara permaneció en silencio, sintiendo que había más. Esta fue la primera vez que su señor le habló tanto.
Toji valoraba su lealtad y presencia, ella era la más leal y la única sirvienta, ya que todos, excepto sus amigos y familiares, no pueden superar el instinto arraigado en todas las criaturas creadas por los Kais de temer la presión del destructor. Tratar de no incurrir nunca en la ira del dios de la destrucción. Durante nuestra batalla, intenté canalizar algo llamado poder de destrucción, continuó. Fue un error. No estaba listo. El resultado fue costoso. Hizo un gesto hacia su traje, hacia su brazo faltante reemplazado por la prótesis. Este es el precio de mi arrogancia. Pero también el camino hacia algo más grande. ¿Estás buscando ki divino?, se dio cuenta Sara. Los ojos de Toji se abrieron de par en par detrás de la máscara, sorprendida de que ella entendiera, y tan rápido en eso. Él estaba poniendo a prueba su conocimiento del ki de los dioses sí. La simple confirmación flotaba en el aire entre ellos. Sara dudó y luego ofreció. En Astraea, teníamos textos antiguos sobre el equilibrio entre la creación y la destrucción. Hablaron de la energía divina como el camino perfecto entre estas fuerzas. El casco del nacimiento del atardecer se inclinó ligeramente. ¿Estos textos todavía existen? Algunos pueden sobrevivir en los archivos imperiales, respondió Sara. La astronomía astraica se consideraba lo suficientemente valiosa como para preservarla, incluso después de nuestra conquista. Encuéntralos, ordenó el señor Nacimiento del Crepúsculo. Cualquier referencia a la energía divina, al camino entre la creación y la destrucción. Sara se inclinó. Sí, mi señor. Entonces ella se volvió y lo dejó para contemplar las estrellas.